Vivir en nuestro mundo nunca ha sido fácil, y mucho menos cuando tenemos que expresar la fe en el Evangelio de Jesucristo. El 8 de abril de 1945 fue condenado a muerte, y a la muerte en el sistema de la horca, al sacerdote Dietrich Bonhoeffer por el gobierno que estaba de turno en una época que era tan complicada defender los intereses de la fe y mostrar lo que es la inquietud de un hombre que quería hacer el bien. Un hombre que había estado dedicado por muchísimos años al servicio pastoral, a ayudar a las personas, a la educación teológica. Fue condenado simplemente porque su ideología no iba a la par del gobierno de Hitler en una Alemania convulsionada. El 9 de abril fue desnudado y fue llevado hasta el lugar donde sería ahorcado. Pero lo interesante de Dietrich Bonhoeffer fue que antes de ser ahorcado se puso de rodillas, hizo una oración a Dios, le entregó su vida a Dios y luego se levantó con gran valentía y fue a la horca. Fue ahorcado con una cuerda de piano para que sintiera más dolor y fue ejecutado por sus verdugos. Qué interesante saber lo que es la importancia y el costo de seguir a Jesucristo. Mi nombre es Jansen Gutiérrez y hoy estaremos estudiando la importancia y el costo de ser un discípulo. Lo que vamos a estudiar en esta sesión lo vamos a dividir en tres partes. ¿Por qué el discipulado? 7 señales de madurez espiritual y la necesidad de madurez espiritual. Comencemos hablando de por qué el discipulado. Los textos de apoyo en este estudio van a ser los siguientes. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 18 al versículo 20. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. En el Evangelio de Lucas también, capítulo 14, versículo 26 al 35. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 39. Si quieres, detén el video en este punto para que puedas revisar estos textos antes de seguir adelante. Bien, comencemos con el primer punto. ¿Por qué el discipulado? ¿Por qué es necesario ser discípulo? Jesús demostró la importancia del discipulado, hacer del entrenamiento de los 12 discípulos una prioridad durante los 3 años y medio de su ministerio. Es tan interesante cómo Jesús dedicó su tiempo para formarlos, dedicó su tiempo para instruirlos, dedicó tiempo para poder transmitir lo que eran las logias, las ideas, para transmitir lo que era todo lo que tenía, todo lo que le había revelado Dios y que era necesario que sus discípulos pudieran conocer. Jesús comisionó a sus seguidores para que entrenaran discípulos, porque quería que se pudiera desarrollar el Evangelio y para que todos sus discípulos puedan dar un fruto duradero. El discipulado es el mejor método para alcanzar nuestro mundo para Dios. El impacto que los 12 discípulos de Jesús y Pablo, el apóstol Pablo, tuvieron en el mundo nos demuestra el valor de un real y puro y verdadero discipulado. Entonces es necesario, es importante entender lo que es el discipulado. Es importante transmitir el Evangelio, formar a otros. Y con esto podemos dar por entendido lo que es la primera parte de lo que es la importancia del discipulado. Vamos a ver lo que son 7 señales de madurez espiritual. Cuando tú te interesas por alcanzar el Evangelio, cuando te interesas por buscar a Dios, cuando te interesas por hacer la voluntad de Cristo, tú quieres y necesitas ser un discípulo. Para ello, dijimos en la sesión anterior, debes tener un maestro, debes buscar a alguien que te oriente, porque lo que es el autoconsejo no nos va a llevar a ninguna parte. Necesitamos que maestros
hombres y mujeres inspirados por Dios, quienes ya tienen un camino, quienes también han sido formados, quienes han sido discípulos y siguen siendo discípulos, nos puedan ayudar en el reto de vivir la vida cristiana. En cuanto a las 7 señales para la madurez espiritual, debemos observar lo siguiente. Cuando llegamos al Evangelio es como un camino. Estamos entrando en un camino que no sabemos. Este camino tiene pues subidas, tiene bajadas, tiene momentos de dificultad, tiene terreno con muchas piedras, tiene terreno muy lindo, tiene terrenos con muchas rosas, con espinas, tiene momentos agradables y momentos difíciles. Para poder recorrer este camino necesitamos la ayuda de gente que nos oriente, que nos guíe en este camino. En cuanto a lo que son las señales de la madurez espiritual, tenemos lo siguiente: ser fructífero en nuestro servicio para Dios. Segundo, tener una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Otra señal de madurez espiritual es un nivel de excelencia en nuestra vida en general. Otra señal es una relación cercana con Jesús. El fruto del Espíritu manifestado en nuestras vidas también es una señal importante. Otra señal es un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y el hombre. Si tú estás observando estas señales en tu vida, entonces porque te estás desarrollando. Esas señales donde vemos que somos inconstantes de buscar a Dios, donde no nos interesa ir continuamente a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, donde no nos interesa servir a nuestro prójimo, pues son señales no muy buenas en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Debemos tomar en cuenta entonces las señales si en realidad queremos crecer y tomar con gran importancia lo que es ser un discípulo para Jesucristo. Nuestro tercer punto de hoy vamos a estudiar lo que es la necesidad de la madurez espiritual. ¿Por qué es necesario que el discípulo pueda madurar espiritualmente? ¿Por qué muchos cristianos hablan de madurez y de inmadurez? Es porque en la medida que el cristiano comienza a dar señales de madurez, es como el niño cuando en una primera etapa es inconsistente con lo que hace, pues no toma importancia de lo que en realidad le puede ayudar en la vida. Así es el cristiano, necesita ir creciendo, necesita ir entendiendo lo importante en el camino del Evangelio y desechando aquellas actitudes y prácticas que no le bendicen, ni le benefician, ni ayudan a otros que están a su alrededor. La necesidad de madurez espiritual tiene que ver con el crecimiento hasta la madurez en Cristo, y es lo que la Biblia lo propone y nos ayuda a comprender. Lo podemos observar en una explicación que da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, del versículo 11 al 16. Si quieres entrar allí, puedes aumentar el conocimiento. Sin madurez no puede haber un liderazgo. Los líderes son necesarios para la iglesia, y para que se desarrolle un líder necesita crecer, necesita tener las bases doctrinales, necesita tener las bases bíblicas y teológicas, necesita tener las bases de experiencias, necesita tener el consejo oportuno para poder entonces crecer. Solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas en este mundo tan difícil. Entonces, a veces sentimos que no tenemos fuerza, que no tenemos el ánimo para seguir adelante con el Evangelio. Posiblemente es porque necesitamos crecer un poco más, para fortalecernos, para desarrollar los dones que Dios nos ha entregado, para seguir creciendo y para llevar adelante las buenas noticias que Jesucristo nos ha dejado. Gracias por escucharme, gracias por seguir adelante con estos estudios. Por favor, revisa los materiales que te estamos dejando. Debajo de este video encontrarás un link y puedes descargar allí lo que es la guía, mayor información. Si estás interesado en estudiar, por favor respóndelo y envíalo a la dirección que se te está presentando en el video. Pues gracias por estar siempre pendiente y buscando el estudio, incrementar tu conocimiento en el estudio de la palabra. Me despido de ustedes y pues hasta otra entrega. Que Dios te bendiga.